La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues puntuales a nuestra cita, no faltamos, las 12:40. Hablamos de los temas que están relacionados con el mundo de la empresa cada martes a esta hora. Hoy la verdad es que el tema es bastante curioso y a la vez interesante. Vamos a tratar del blanqueo de capitales, blanqueo de dinero. Y para ello hemos invitado a un experto en el tema, puesto que se trata de Pablo Lema Rodríguez, que es responsable en la oficina que tiene en Ciudad Real, la empresa Tutela. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hablamos de blanqueo de capitales y para estar cumpliendo las normas que se dictan en cada país y en este caso en España, debemos saber que hay una ley que es del año 2010. Exactamente. ¿Qué dice esa ley? Pues la ley se llama Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Pretende proteger el sistema financiero y otros sectores de actividades económicas mediante estos problemas que han surgido en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta ley es importante diferenciarla, que hoy en día tenemos quizás algunas dudas entre qué es blanqueo de capitales y qué es dinero negro. Claro, se puede confundir, ¿no? Se confunden los términos, exactamente. O sea, entonces, vamos a saber la diferencia que hay entre blanqueo de capital y dinero negro. Exactamente, dinero negro es el dinero que no se ha declarado, por decirlo de alguna manera, ante Hacienda, por lo tanto no se ha pagado el impuesto necesario acerca de él. Blanqueo de capitales es lavar ese dinero, hacer que un dinero negro, ponerlo como correcto y se justifique, ¿no? Y se justifique, pero tiene que venir, para que sea de blanqueo de capitales, de una actividad ilícita. No es lo mismo tener dinero negro por una venta de un coche que no sea declarado que, por ejemplo, por la trata de blancas, por la venta de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la diferencia está en el carácter ilícito de la actividad. O sea que blanqueamos dinero porque viene de una actividad ilícita. Exactamente. Perfecto. Bueno, aquí las empresas que quieran estar legalmente haciendo las cosas, tendríamos que decirles para cumplir esa ley qué es lo que tienen que hacer. Exactamente. Es una ley de obligatorio cumplimiento, pero son solo 26 gremios los que están obligados a cumplir con ella. Y bueno, para no citar todos los 26, cito quizás los más importantes, que son los casinos, los joyeros y los distribuidores de joyas, los servicios de envío de dinero a través de locutorios, por ejemplo, los promotores inmobiliarios, los notarios, los procuradores, los abogados, las asesorías, los administradores de loterías, por ejemplo. Bueno, es una gran variedad de empresas o empresarios, ¿no?, que están obligados a cumplir la ley. Exactamente. ¿Suelen cumplirla o hay alguno que intenta escaquearse? No, lo que realmente cuando se pone en conocimiento no hay, en términos generales no hay nadie que se quiera escaquear. Lo que sí hay es un gran desconocimiento acerca. Ahí llega, por ejemplo, una administración de loterías y no tiene claro si ellos tienen que hacerlo o no. O llega un abogado y no tiene claro si ellos tienen que hacerlo o no. Entonces ahí es donde se comete el error, por desconocimiento. Sí, pero si es por desconocimiento tiene fácil solución. Lo malo es cuando se hace adrede y no se cumple adrede, porque las sanciones que acarrea el no cumplimiento de esta ley son bastante Pues yo creo que es importante hablar de esas sanciones, porque podemos tener precisamente personas, empresas que no hagan precisamente las cosas bien, pero por desconocimiento, y les puede caer una gorda. Exactamente. Las sanciones, por ejemplo, son leves, graves y muy graves, y las leves son de 60.000 euros y se puede llegar, siendo las muy graves, hasta 1 millón de euros, 1,5 millones de euros. Por lo tanto, creo que hoy en día pocas empresas tenemos suficientes espaldas como para aguantar una sanción de ese tipo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se pueden adaptar para cumplir la ley? Pues realmente es fácil, hay que seguir 4 puntos principales. Lo que nosotros evidentemente recomendamos es que esos puntos principales lo hagan a través de una empresa que tenga capacidad para hacerlo. Nosotros la tenemos en Tutela Empresas, a través de Ficolsa, y para ello hace falta, en primer lugar, la formación anual y periódica de todos los empleados de la empresa en materia de prevención de blanqueo de capitales. En segundo lugar, se tiene que hacer una auditoría anual que se tiene que hacer por parte de un experto del SEPLAC,
que es el órgano que regulariza lo de prevención de blanqueo de capitales, que son dependientes del Banco de España. Por otro lado, hay que hacer el nombramiento de un órgano de control interno. Y por último punto, la redacción de un manual que tiene que estar supervisado y sellado por el SEPLAC, el órgano que lo regula. Y yo me pregunto, desconociendo el tema, algún empresario o persona jurídica que nos esté escuchando y que, bueno, no haya hecho, no haya aflorado su dinero de forma legalizada, viniendo de algo que no es legal, y dice, bueno, ¿siempre estoy a tiempo de poder hacer las cosas bien? Hombre, siempre, por supuesto que está siempre a tiempo de hacer las cosas bien y desde luego... Lo que es muy importante es que nosotros las empresas muchas veces convivimos con otras empresas. Entonces, lo interesante es podernos blindar ante cualquier problema que nos pueda surgir por eso. Es difícil vernos dentro de una trama de blanqueo de capitales, es muy difícil, pasa en pocos casos. Pero y si pasa, lo que nosotros tenemos que hacer es cubrirnos. Y la manera de cubrirnos es fácil, a través de Ficolsa, en este caso, a través de Tutela, poder contratar nuestros servicios para desarrollar todos estos puntos en la empresa y así despreocuparnos de uno de los muchos problemas que nos puede generar. Bueno, decíamos que vosotros os encargáis de hacer estas gestiones desde Tutela. ¿Cómo lo hacéis? Pues, en primer lugar, tenemos 2 personas que son agentes expertos en el SEPLAC, aprobados por el SEPLAC. Y ¿qué es el SEPLAC? El SEPLAC es el órgano que depende del Banco de España, que regulariza o que regula todo lo que tiene que ver con prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entonces, nosotros lo que hacemos es la adaptación integral de la empresa. Redactamos el manual, se aprueba, se da de alta la empresa ante el SEPLAC, se hace la auditoría anual y sobre todo se hace la formación de todo el personal. Muy interesante. Bueno, podemos tener personas que tengan ese dinero ahí y que no saben cómo hacerlo, pero sí quieren darle la luz, ¿no? ¿Qué les diríais a esas empresas o personas? Pues evidentemente que no jueguen con este tipo de cosas, que si existe un dinero negro de una actividad lícita, desde luego que hagan lo que tienen que hacer a través de una gestoría, de una asesoría, que es poner legal ese dinero, que simplemente se tiene que pagar un canon, y si es de una actividad ilícita, desde luego ahí no nos podemos meter nosotros, ahí son cosas ya de la policía. Ajá. Bueno, pues muy interesante el tema. La verdad es que cuando nos propusieron hablar sobre el blanqueo de capitales nos pareció sumamente interesante y ahora hemos podido conocer de qué manera se pueden hacer las cosas bien cumpliendo esa ley del año 2010 y saber diferenciar muy bien de lo que es el blanqueo de capitales con el dinero negro. Yo creo que ha podido quedar perfectamente claro. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, Pablo Lema Rodríguez, que es el responsable de la empresa Tutela en Ciudad Real y que nos va a seguir acompañando porque en un instante Rosa Alcázar nos va a traer las preguntas de Facebook. Pero antes vamos con las noticias de actualidad económica. La empresa. Resumen de últimas noticias. Bueno, pues desde que comenzó la crisis, la deuda aplazada global y en vigor con la Seguridad Social ha pasado desde los 975 millones de euros del 2007 a 1.569 millones de euros con los que cerró el año pasado, el 2012. Esta evolución supone un crecimiento del 60,97% en todo el periodo. Y también decirles que la Organización de Inspectores de Hacienda solicitaron el jueves pasado que se les deje actuar de incógnito regulando un procedimiento de obtención de información sin necesidad de identificación previa por parte de la inspección. Esto en cuanto a la reclamación de inspectores de Hacienda del Estado que han llevado a cabo. Y hablando de la deuda pública, aumenta en casi 40.000 millones de euros en el primer trimestre y roza ya el 88% del PIB. Es la cifra más alta de toda la serie histórica que arranca en 1990, según datos del Banco de España. Por su parte, la ley que entró en vigor el miércoles pasado de la reforma hipotecaria cambia las reglas del juego y el cambio más drástico que plantea, al margen de las medidas destinadas a combatir los embargos de primera vivienda, es que equilibra algo más el reparto del riesgo entre el deudor y el acreedor. Hablemos también de la ley de morosidad
que tampoco se cumple en las administraciones públicas. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, ha cifrado en 329 millones de euros el importe que las administraciones públicas deben a los autónomos en Castilla-La Mancha y ha señalado que el plazo medio de pago se sitúa en 148 días en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Por último, hablemos una vez más de las acciones preferentes. El Gobierno ha dado su conformidad para que el Pleno del Congreso debata una proposición de ley presentada por el Bloque Nacionalista Gallego, BNG, para cambiar la normativa vigente sobre reestructuración y resolución bancaria de tal forma que no se impongan quitas a los afectados por la mala comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada y se les devuelva la integridad de su inversión más una indemnización. Pues hasta aquí este breve repaso a las noticias económicas de la semana. Vamos a entrar ahora en el capítulo de las preguntas de los oyentes en Facebook con Rosa Alcázar. Bienvenida. Buenos días. Este oyente nos cuenta que le han comentado que con un curso de formación a sus empleados, con eso sería suficiente para cumplir la ley. ¿Es cierto? No, como comentábamos antes, es necesario seguir los 4 pasos. La formación de los empleados, se tiene que hacer el manual, tiene que hacerse la auditoría y se tiene que crear un órgano de control interno. Uh-huh. Solo con la formación y sobre todo si no es una formación a todo el personal no sería correcto. No sería. Y una segunda pregunta, ¿qué se debe hacer si el cliente de estos sujetos obligados se niegan a dar los datos que son obligatorios, que les piden? Pues una de las cosas que se indica en esta formación, en este curso que se le da a las empresas que están obligadas dentro de estos 26 gremios, es las comunicaciones por indicio. Si una asesoría, por ejemplo, tiene un cliente que no le comunica, que le pide una serie de datos que le ha pedido el SEPBLAC y el cliente no se lo da, la asesoría por indicio comunica al SEPBLAC, que es el órgano del Banco de España que controla lo de prevención de blanqueo de capitales, que la empresa no le da esos datos. Ahí ya digamos nos lavamos las manos de que no va a haber ningún problema. Ya la otra parte sería la responsabilidad de no dar los datos que sí está obligado a dar. Pues hasta aquí la sección de Facebook. Ya saben que pueden consultarnos en www.ficolsa.com facebook.com/ficolsasesores.com. Vamos a repetirlo claramente para que los oyentes se queden con la buena dirección. Exactamente, perdón. www.facebook.com/ficolsasesores. Ahora quedó. Esa es. Muy bien, pues es interesante el tema que hemos abordado con el responsable en Ciudad Real de Tutela Empresas sobre el blanqueo de capitales. A mí se me ha quedado una pregunta en el aire. ¿Y el dinero negro qué hacemos con él? El dinero negro realmente lo que nos dice el gobierno es que lo tenemos que aflorar. Evidentemente para pasar por caja y recaudar. Haya cada uno con lo que tiene que hacer, desde luego. Bueno, esa es otra materia. A lo mejor algún día la tratamos. Vamos en los últimos minutos, como hacemos habitualmente con nuestro invitado. Siempre invitamos a un empresario pues para conocer el perfil de su empresa, cómo le han ido las cosas, cómo está en el mercado situado y su proyección de futuro. Y en esta ocasión tenemos con nosotros al representante de la empresa Crealia. Es Manuel López Rojo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, la empresa Crealia es una empresa de construcción, ¿no? Bueno, principalmente nuestra actividad de estos años ha sido la promoción y la construcción de viviendas. Bueno, en estos años, porque claro, si algún sector está pasándolo mal ahora mismo es el sector de la construcción. Pero haciendo un poquito de historia, Crealia, ¿cuánto tiempo está en el mercado? Bueno, pues nosotros, tal como Crealia, llevaremos unos 5 o 6 años, aunque en la construcción llevamos 20 años prácticamente. 20 años de trayectoria profesional en el mundo de la construcción, que ha tenido sus buenos momentos, ha tenido un momento, diríamos, muy álgido, que eso ha sido muy positivo, pero a veces también negativo, ¿no? Pues sí, porque desgraciadamente el dinero que hemos ganado estos años de atrás lo seguimos reinvirtiendo en otros nuevos proyectos, los cuales se han quedado en el camino muchos de ellos. Uh-huh. Digamos que no hemos cruzado el río. ¿Hasta cuántos trabajadores ha tenido la empresa en estos años, 20 años o 21? Pues lo máximo de trabajadores que hemos tenido ha sido 25. 25 trabajadores. Esos 25 trabajadores que en ese momento, pues, la empresa gozaba de buena salud, se han hecho mucho trabajo en el mundo de la construcción y muchas de esas familias han vivido de ello, claro está, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado con ellos?
Bueno, pues la mayoría están en el paro, desgraciadamente, aunque nosotros somos de Moral, pero... De Moral de Calatrava. Sí, de Moral de Calatrava. Afortunadamente tenemos en Moral un campo bastante rico, que hay mucha gente que se sostiene pues de la agricultura, básicamente, ahora. Seguramente que muchas de esos trabajadores de la construcción no dejaban de tener su agricultura y han vuelto un poco a ella, ¿no? Pues sí, volveremos a los orígenes, seguramente. Bueno, pero sin embargo, esta empresa, viendo que las cosas en el mundo de la construcción no iban bien, sino todo lo contrario, había que ir viendo cómo mantenerse en el mercado y no desaparecer. ¿Y cómo lo habéis hecho en Crealia? Bueno, pues nosotros estamos intentando reinventarnos. Abrimos una oficina aquí en Ciudad Real, en la calle Postas, y bueno, un poco seguimos con la actividad de las reformas, aunque hay poco trabajo, la verdad sea dicha. Y bueno, tenemos una pequeña inmobiliaria, hacemos alquiler de pisos, administración de fincas, tenemos seguros de todas clases. Un poco de con todo, la experiencia de estos años nos ha dado el trato con la gente, pues intentarlo aprovechar para seguir subsistiendo y salir adelante. Tú has comentado algo que es muy interesante porque efectivamente la construcción ha bajado de forma increíble, pero sin embargo las reformas en las viviendas, eso es algo que el particular sí está quizá haciendo ahora más. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque antes llamar a un albañil, a un fontanero, a un electricista, casi como que no lo encontrabas, porque claro, todos estaban súper ocupados. Y ahora mismo quizás, sin embargo, lo que pasa es que si piensas hacer una reforma en tu casa, en tu negocio, una cafetería, un despacho, una tienda, es, imagino, más pronto, más rápido, incluso a lo mejor hasta más económico, ¿no?, para el particular. Bueno, actualmente sí. Pero vamos, el particular, aprovechando la charla que habéis tenido anteriormente, el particular está tirando básicamente de la gente que hay en el paro. Entonces, las empresas es imposible competir con esa serie de obras. Sin embargo, bueno, pues en las industrias, la hostelería, tal, sí. Pero el particular es muy difícil entrar. O sea que el particular busca la mano de obra que no está legalizada, dada de alta. Exactamente. Claro, y flaco favor hace a empresas como la vuestra, que estáis en el mercado pagando vuestros impuestos. No podemos competir con los precios. ¿Se ahorran mucho? Bastante. Lo que pasa es que ¿dan con profesionales? Bueno, unas veces tienen la suerte de dar y otras, pues desgraciadamente, se deja ahí el pastel. Por ejemplo, aquel oyente que ahora mismo necesita hacer una reforma en su vivienda, en su empresa, ¿por qué le interesa más, por ejemplo, contratar con una empresa como la vuestra, como Crealia? Bueno, pues ¿Cuáles son las principalmente ventajas? Por seriedad, por profesionalidad, por rapidez y por limpieza. Luego, pues una empresa como la nuestra lleva todos sus papeles en regla, su seguro de responsabilidad civil por si sucede cualquier cosa, sus trabajadores dados de alta, todos los papeles que debe tener hoy en día una empresa. Y hacéis diríamos, ¿es rápido poder contratar una obra que os pida un particular? Rapidísimo. Si nos ponemos de acuerdo, vamos, en una semana está empezada. Me imagino que en eso también los precios habrán cambiado un tiempo a esta parte, ¿no? Bueno, los precios yo creo que han variado poco, porque los materiales de construcción siguen costando prácticamente lo mismo que costaban. La mano de obra es un poco lo que se está aprovechando alguna gente de eso, que desgraciadamente la gente aprieta y consigue otros precios. Bueno, lo que pasa es que hablábamos cuando la época de la construcción importante que había, con todos los respetos, trabajadores de la construcción que ganaban hasta 3.000, 4.000 euros al mes. Muchísimo dinero. ¿Eso cómo era? Pues ¿Había mayores salarios? ¿Había horas extras? No, había demanda de gente para la construcción, no se encontraban y esto era la ley de la oferta y la demanda. Para quitarle uno al otro, pues nos hemos vuelto locos y les pagábamos auténticas barbaridades. Me imagino que ahora lo que se ha vuelto es a la normalidad. Bien es cierto que había gente que lo ganaba porque había gente que trabajaba, bueno, pues de sol a sol. Al destajo y de sol a sol, pero vamos. Ahora mismo diríamos que las aguas han vuelto a su cauce en ese sentido. Sí. Desde vuestra empresa Crealia, cuando se encargan una reforma, vosotros os ocupáis de todo, por ejemplo, del diseño, de todo lo que hay que hacer. Actualmente no, pero tenemos previsto en un futuro abrir una línea ofreciendo a nuestros clientes la parte esa del diseño. Pero actualmente no. ¿Cuántos trabajadores tiene ahora mismo la empresa? Pues ahora mismo tenemos 3. Bueno, pues ojalá y vaya creciendo, ¿eh?
Ojalá crezca, porque en cualquier caso lo último es cerrar la persiana y tirar la toalla. Hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando y esperemos que las cosas cambien y en un futuro tanto la construcción como estos otros negocios puedan estar al alza. Gracias a Manuel López Rojo por estar hoy con nosotros como director gerente de Crealia en Ciudad Real. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a nuestros oyentes emplazarles para la próxima semana. El martes traeremos también otros temas interesantes. Buenas tardes.